Televisa presenta. ¿Debe renunciar el gobernador de Puebla después del escándalo de sus grabaciones? ¿Qué piensan los poblanos? En el estudio, Roy Campos con la primera encuesta sobre este caso. Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Eso no es la voz del gobernador de Puebla. En el estudio, la doctora Eugenia Chávez, foniatra, experta en análisis de voz, nos dirá si son auténticas las grabaciones entre Mario Marín y el empresario Kamel Nasif. Si me quieren encarcelar, adelante, no tengo miedo. Agresiones de Mario Marín contra Lidia Cacho no es un caso aislado. Periodistas de Puebla denuncian que el gobernador mantiene un clima de persecución contra la prensa. Pues a mí se me hace injusto estar aquí porque no fue realmente una violación. Y ven esta historia. En Baja California una ley castiga con prisión las relaciones entre menores de edad. Buenas noches, empezamos la semana en Punto de Partida. Y sin duda la gran pregunta de esta semana es si se podrá o no confirmar que la voz que todos escuchamos en las grabaciones es la del gobernador Mario Marín. En Punto de Partida decidimos acudir con una experta para saber, y tenemos aquí los resultados, del análisis de voz que hizo la doctora foniatra Eugenia Chávez. Vamos a hablar con ella, pero antes veamos algo de su trabajo. Que aquí en Puebla se respeta la ley. Puebla. Y estoy analizando los detalles que necesito. Ahí nada más estoy oyendo UE para ya tomar decisiones sobre cuáles aspectos son los que a mí me interesan. Puebla. Lo que es importante siempre de las palabras solitas o de los sonidos aislados es lo mismo la cantidad de energía, que es lo que es el espectrograma. Aquí se ve muy claramente que estas partes corresponden a la UE de Puebla. Entonces se hace un análisis específico de la palabra Puebla y se compara en las dos grabaciones, filtrando todo lo que sea distorsión o contaminación. La voz humana, igual que todos los sonidos de la naturaleza, no son sonidos puros. De ahí que cada voz humana tenga sus características personales y se considere como una huella vocal. Bueno, estamos aquí, le agradezco mucho a la doctora Eugenia Chávez. Ella es la directora del Centro de Foniatría y Audiología CFA. Es una especialidad, la verdad que no es muy común. Doctora, muchísimas gracias. Nosotros le pedimos en Punto de Partida que nos diera un informe detallado, le proporcionamos por supuesto fragmentos de la conversación o la conversación entera y también elementos comparativos de declaraciones de este personaje en otros lugares para que usted pudiera hacer su trabajo, que además es impresionante. Estuve platicando con usted la tecnología que existe hoy para determinar con gran precisión estas cosas. Sí, muchas gracias. En realidad la voz es una función humana que tiene diferentes capacidades y la cual podemos nosotros en la actualidad analizar con mucho más detalle. La especialidad médica que estudia la voz es la foniatría, que tiene que ser una especialidad médica, y dentro de la foniatría hay un área muy interesante que es el análisis acústico, en donde nosotros podemos aplicar este análisis acústico tanto para la voz humana normal, por ejemplo, la persona que quiere mejorar su voz, las enfermedades de la voz, o también para ya aspectos, digamos, artísticos, como es el análisis acústico del cantante, o también tiene aplicación en todo lo que es el aspecto legal, ya como peritajes legales. Por supuesto, también se pueden hacer análisis acústicos, como el que tuve oportunidad de hacer en una investigación periodística. Por ejemplo, para peritajes, estoy tratando de imaginar, se acude a un especialista con usted. El peritaje, hay que decirlo, solo lo puede pedir una autoridad. Por eso se le llama peritaje, pero bueno, se lo puede pedir, me imagino que un juez o quizá el Ministerio Público cuando están tratando de identificar una voz que amenazó por teléfono, que trató de ocultarse, en fin, me imagino que es de este tipo el trabajo que llevan a cabo. Sí, en efecto, yo he tenido oportunidad de colaborar con autoridades de diferentes ámbitos, en donde por diferentes causas se tiene que estudiar y hacer una comparación, a veces en vivo, a veces nada más en grabación, de la voz de diferentes sujetos. Casos muy conocidos como el de Donaldo Colosio, entre otros. Y esto es un dictamen legal.
Cuando uno hace un análisis acústico, puede ser nada más un análisis acústico en consultorio. Si usted me viene a visitar y dice, bueno, yo estoy un poco rasposa y quiero mejorar, que en mi emisión de voz esté más clara, el análisis acústico no sirve. Es muy diferente a los objetivos ya legales. En este caso que tuve oportunidad de analizar, bueno, se trata de analizar el material que ustedes solicitan en función a comparar una conversación telefónica con otro tipo de grabaciones. Con fragmentos. Exacto, con fragmentos tanto de discursos como fragmentos de entrevista, para ver si la voz es similar. Es la misma. ¿Cuál es la tecnología? Porque me interesó mucho y lo platicamos cuando me decía, la voz es como una huella digital. Y cuando me dice esto quiere decir que dos personas no tienen la misma voz, que es un elemento absoluto de identidad y de identificación, ¿no? Como la huella digital. Esto, nosotros creemos que se parece la voz de un hermano con otro, del padre con el hijo. Usted me dijo, es absolutamente individual. Sí, es totalmente personal porque la voz tiene su origen en las diferentes cavidades del cuello y de la cara. Por ejemplo, las cavidades de resonancia que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? En donde nosotros vamos a tener primero unas características especiales de nuestras cuerdas vocales. ¿Sí? Cada cuerda vocal tiene diferente grosor, diferente longitud, y eso es lo que nos va a dar la clasificación de las voces que, bueno, todos conocen: tenor, soprano, bajo, barítono, etcétera. Pero aparte, toda la constitución, tanto de forma como de dimensiones, como de grosor de los músculos y de los huesos de la cabeza y del cuello, es lo que va a hacer que la voz sea muy personal. La característica más personal de la voz no es el tono ni el volumen, sino más que nada el timbre. De ahí que las personas que escuchen a Pavarotti, aunque esté disfónico, aunque esté con gripa, sabrán el timbre que es esta Pavarotti. parte que todo este complejo, digamos, físico le da a la voz. Va más, es decir, el hecho de que nadie tiene la cara de la misma manera, que nadie tiene la repartición, por decirlo de alguna manera, de los músculos, eso es lo que lo vuelve único. Exacto. La formación de las estructuras orgánicas, todos tenemos dos cuerdas vocales, derecha e izquierda, todos tenemos garganta, que es la faringe, la boca, la nariz, tenemos huesos en la cara y tenemos músculos y ligamentos. Sin embargo, cada uno de nosotros heredamos de nuestros padres diferentes formas, diferentes dimensiones. Por ejemplo, en pantalla vean ustedes, es la endoscopía y estroboscopía de las cuerdas vocales, que son músculos, que todos tenemos dos. Sin embargo, el grosor y la longitud cambia dependiendo del tipo de voz que tengamos. De tal manera que por eso hay voces de hermanos que se parecen, porque heredamos el tipo de cara, el tipo de cuello